Visita a sus parientes. El hermano Aarón había decidido llevar las primicias del Evangelio a sus padres y suegros. Al pasar por el mercado el apóstol se encontró unas monedas que apenas le alcanzaban para pagar el tranvía que les conduciría con la familia de la hermana Elisa. Llegaron a un pequeño jardín, frente al edificio de la 15ª zona militar, descansaron brevemente, el apóstol recordó cuánto había vivido anteriormente, se sacudió el polvo de largos días de viaje y apresuró el paso hacia la casa de los parientes. Fueron recibidos de manera fría y distante, se desilusionaron al observar a su hija disminuida físicamente y vestida con harapos, daba lástima, al igual que su yerno, para ellos eran una pareja de fracasados. La visita les ocasionó tristeza y disgusto, los padres se sentían desilusionados. El diálogo entre ellos fue difícil, en vano el apóstol les habló del Evangelio de Jesucristo, de la misión por la cual estaban en la ciudad. El ambiente se volvió tenso y el disgusto de los padres enardeció de ira, se sentían claramente avergonzados de su hija y de su esposo. En una expresión de falsa formalidad los despidieron. Ya en la calle, comentaron desilusionados cómo era fácil tergiversar los valores afectivos, el amor, la bondad, la amistad y hasta la educación ante la transparencia de la palabra de Dios, y cómo se diluían esos valores hasta el punto de desconocer la relación familiar. Se autocompadecieron por su estado exterior, el siervo de Dios tuvo fe que en un futuro próximo comprobarían su identidad como portador del Evangelio de Dios. El hermano Aarón dijo a su esposa, no importa, vayamos con mi familia, ellos creerán en la misión evangélica. Vivían al extremo de la ciudad, el camino a pie fue largo. Cansados, se presentaron ante sus padres, los cuales con dificultad daban crédito a lo que veían, el apuesto militar se había transformado en un fugitivo, de la decepción se pasó al disgusto. Su hijo había perdido el juicio, alguien lo había embrujado, estaba loco y en esa demencia lo apoyaba su esposa, además, para colmo, la pareja ahora se presentaban como contradictores al catolicismo romano. De esa equivocación no queremos ser cómplices. Ya te volviste loco, dijeron sus padres. Más que irritados se sintieron profundamente heridos por alterar la tradición religiosa de la familia. Con celo feroz sintieron vergüenza de tenerlos en su casa. Don Santiago Joaquín, radical y violento, los corrió diciendo, ya no estoy orgulloso de ti. No quiero verte ni a ti, ni a tu esposa. Te prefiero muerto que con esas ideas. La pareja se retiró inmediatamente. El hermano Aarón, profundamente dolido, dijo, la fe no nace por un acto obligatorio, la fe viene de Dios. Espero que un día mis padres tengan esa fe que acerca a Dios. La pareja se encontraba en la calle otra vez, casi de noche, era necesario descansar en alguna parte. Tengamos fe, hija, encontraremos algún lugar y pediremos posada, dijo el ungido de Dios, la abrazó con dulzura y esperanza cierta. Hospitalidad evangélica. Por la calle Independencia encontraron una iglesia bautista. Antes de llamar a la puerta el apóstol supuso por un momento, si hemos sido rechazados por nuestros parientes, ¿qué podremos esperar de los desconocidos? Sin embargo, decidió tocar, los recibió el pastor Víctor Godínez, quien compadecido les ofreció un refrigerio y les dio alojamiento en la pila bautismal, único espacio que tenía disponible. El apóstol aceptó sin demora y pensó, ¿la pila bautismal? ¡Qué atrevimiento! Pero seguramente es el medio que Dios nos destinó. La pila era como una cisterna con paredes cubiertas de cemento, de corta profundidad y además demasiado fría, no llevaban equipaje ni comestibles, se acomodaron rápidamente. La hermana Elisa extendió una parte de su manto y con el otro extremo se cubrieron, en cuclillas, juntos para calentarse y soportar el frío de aquella noche. El alojamiento se prolongó por 40 días que destinaron al ayuno, la oración y a la lectura de la Biblia. Fue etapa de preparación para iniciar su misión pastoral en la ciudad señalada por Dios. El hermano Víctor, como si comprendiera la responsabilidad de la pareja, les compartió sus alimentos durante toda la estancia. El hermano Aarón, destinó este tiempo de consagración, luego, se dispuso a predicar el Evangelio a las gentes, agradeciendo la cortesía se despidió de los hermanos. Sin hogar, pero acrecentada su fe,
caminó en el rumbo de San Juan de Dios, por la calle 5 de Mayo, encontró la iglesia congregacional y decidió conocer al pastor, el hermano Zambrano, y platicarle su fe. El pastor era un hombre arrogante que, apoyado en sus estudios en los institutos bíblicos, necia y grotescamente decía enorgullecerse de conocer la Biblia de principio a fin, al punto de estar muy cerca del nivel de ciencia y conocimiento perfecto. Con despotismo invalidó públicamente al apóstol Aarón Joaquín González. Sacudiendo sus sandalias, el siervo de Dios se retiró de allí sin resultados. Misión evangelizadora en Guadalajara. Errante, de una colonia a otra, de una plaza a otra, agotado por un penoso peregrinar, sin hogar fijo, el siervo de Dios halló al propietario de un terreno que se localizaba en las calles Esteban Alatorre y Jarauta, quien les facilitó gratuitamente un espacio, solo para reposar en las noches. Al fondo del terreno, unas viejas paredes semidestruidas de cuartos que ya no existían le servirían por unos pocos días como refugio para resguardarse en algo del viento frío, de la lluvia. Sin embargo, lo que más le importó fue el tener independencia. Se dieron a la tarea de quitar las piedras, barrer con algunas ramas el piso de tierra, recoger las basuras y dejarlo todo limpio y acomodado como si fuese su mejor hogar. Así pasaron muchos días, por las noches acurrucados, arrinconados en la oscuridad, con fe, convicción y esperanza en el grandioso poder de Dios. Muy de mañana salía a predicarle a las almas, en los barrios urbanos o en los suburbios. Algunas veces su mensaje atraía creyentes sinceros, atención de curiosos, violencia de los desconocidos, silencios, dudas, insultos, todo bajo el entorno de intolerancia religiosa promovida ferozmente por el clero romano. Pese a este entorno difícil, cada día aumentaba su fe y su esperanza. En algunos hogares encontró simpatía por la palabra de Dios, muchos lo escucharon con atención. El enviado de Dios buscó con fe y paciencia anunciar el Evangelio de salvación en tiempos de restauración de la primitiva Iglesia de Jesucristo, a los llamados a conformar el pueblo de Dios. Poco a poco, empezó a evidenciar la contestación de Dios frente a lo que meses antes le fue pronunciado. Quiero que prediques el Evangelio en esta ciudad, pues tengo un gran pueblo que me servirá y será ejemplo para muchas naciones que me conocerán, y esta será la prueba de que yo te he enviado. Yo estaré contigo. Muy cerca del terreno donde dormían, por la calle de Esteban Alatorre, vivía una amable anciana, Luz Sandoval, que había observado la vida de estos misioneros. Un día, en un gesto de generosidad, los invitó a su casa, platicaron largamente y les ofreció una pequeña habitación. Ante la simpatía de la anciana y su sincera insistencia, el apóstol Aarón Joaquín González aceptó el ofrecimiento. Al regresar en las noches, luego de su labor misionera, la señora Luz Sandoval le ofrecía algo de comer. Intuía que no había probado bocado. El siervo de Dios lo recibía con humildad y se lo llevaba a su cuarto. Sorpresa agradable causó en la anciana al observar que hacía oración antes de comer y al finalizar nuevamente oraba dando gracias a Dios. Luego leía la Biblia a la luz de una vela, hasta que se consumía o llegaba la madrugada. Obediencia, oración, ayuno, predicación y búsqueda por todos los lugares del pueblo que Dios le ordenó reunir, fue la actividad exclusiva del siervo de Dios. Un día, fatigado por el sol y su larga caminar, se sentó a descansar en un jardín abandonado, conocido como la Alameda, hoy Parque José María Morelos. Espacio público utilizado como refugio de malvivientes, rateros y vagos. Sentado con su esposa bajo la sombra de la espesa arboleda, comieron el fruto que caía de esos árboles llamado bolitaria. La gente de bajos recursos la utilizaba como jabón, ya que su cáscara produce abundante espuma. Comían ávidamente el corazón de estos frutos hasta quedar satisfechos. Un hombre que observaba la escena y sorprendido al ver que ingerían ese raro fruto les dijo: «Ustedes no son de aquí, ¿verdad?» «No», dijo el hermano Aarón, y ofreciéndole algunas semillitas, le dijo: «¿Quiere probarlas?». El hombre las rechazó, pero fue el pretexto para que se iniciara una larga plática sobre el Evangelio. Al final amablemente los invitó a cenar a su casa. Así transcurrió su misión evangelizadora en Guadalajara, la ciudad señalada por Dios, sin desalentarse, con sufrimientos, escarnios y hambres, predicando la palabra de Dios todos los días. Chapala, Amacueca, Ciudad Guzmán, Colima, El Arenal, Amatitlán, Tequila, Ahuacatlán y Tepic fueron algunos de los recorridos de evangelización apostólica.
Nacimiento de su primogénito Pablo. Bíblicamente, en un matrimonio la descendencia es una honra y la esterilidad un demérito. Esta honra divina no llegaba aún a la familia apostólica. La hermana Elisa no podía tener familia. Un día al atardecer, después de predicar en unas rancherías cercanas, llegó a casa exhausto, se recostó y tuvo un sueño que se convirtió en esperanza. Escuchó la voz de Dios contundente y magna: te concederé un hijo, cuya vida será por 14 años, con él tu fe será aprobada. Al apóstol lo invadió una alegría de corazón. Dios se había pronunciado, le había revelado el nacimiento de su primera simiente santa. Un hijo cuya vida será por 14 años, recordó esas palabras palpitando de obediencia y emoción. Qué esperanza y qué prueba le anunció Dios, era como tener a un hijo y saber más adelante que no lo tendría. Al cerrar sus ojos oyó de nuevo la voz, muy cerca y sin embargo distinta, como si estuviera dentro de él: con él tu fe será aprobada. Su reacción fue diferente. Entendió que la prueba sería el medio vital para ratificar el camino de su fe y entonces experimentó una sensación de valor y fuerza, de decisión y entrega. Se trataba de su hijo, del hijo de la promesa que acababa de escuchar. Y fervientemente respondió en oración: Señor, hágase tu voluntad. Al día siguiente amaneció con una nueva esperanza, despertó a la hermana Elisa con delicadeza, diciéndole: pronto seremos padres, esa fue la promesa de Dios. El apóstol estaba feliz, tendrían su primer hijo. El Señor realizaría el milagro que transformaría la esterilidad de su esposa en bendición de Dios. Aquel hijo sería evidencia de las grandes maravillas de Dios. Después de algunos días la hermana Elisa amaneció indispuesta, sentía fiebre, paró de acompañar las salidas a predicar del apóstol, sus malestares se hicieron más frecuentes, por lo que el hermano Aarón fue solo a su misión evangelizadora. Preocupado le preguntó: ¿cómo te sientes? Ella con ternura le dijo: me siento mal. Enterada la anciana Luz Sandoval, corroboró el embarazo de la hermana Elisa. Como partera, se ofreció a atenderla. Inmediatamente le comentó al hermano Aarón el estado de su esposa. La noticia fue el cumplimiento de una profecía. Entusiasmado y feliz invitó a la hermana Lucía y a su esposa a dar gracias a Dios por las maravillas. La esterilidad había sido superada, la revelación de un hijo por parte de Dios fue razón suficiente para que su fe se incrementara en el entendimiento de la esperanza, cuya razón estaba en el milagro realizado. En los ratos libres que la obra del Señor le permitía, decidió vender zapatos frente a la iglesia de Santa Teresa, para sufragar los gastos que se avecinaban. Así, se trasladaron a la calle 11 número 780, del sector Hidalgo. La predicción se cumplió, nació su primogénito el 11 de enero de 1928, un robusto niño que representaba la bendición que el hermano Aarón esperaba. Un bebé en el regazo de la hermana Elisa, su esperanza realizada, su petición contestada, la nostalgia de tantos días se convertía en circunstancia maternal, por fin un hijo a quien llevaría por nombre Pablo. El hermano Aarón tomó al bebé en sus brazos, agradeció y dio reconocimiento a Dios por esta nueva vida que es bendición y presentándolo en oración dijo: Señor, soy honrado de tu parte al ser padre y mi esposa es bendita por ser madre. Guíanos tú para saber enseñarlo en tu disciplina que es deleite para los justos guiarlo, enséñanos tú para saber educarlo, porque no hay más grande precepto que este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Lo haremos crecer con ternura, lo amaremos mientras nos lo permitas, agradeciéndote siempre la felicidad que nos ha dado su llegada. Y si tu deseo debe cumplirse, como me anunciaste, trataremos de entender tus designios para decirte: hágase tu voluntad, oh Jehová de los ejércitos, y no la nuestra. Peligros en Tepic, Nayarit. La evangelización continuó. En Tepic, el hermano Aarón frente a la catedral se dispuso a predicar sobre la fe pseudocristiana, diciendo: no son dioses los que se hacen con las manos, arrepiéntanse y busquen al Dios vivo y verdadero. La gente se incomodó y con airado rencor se ensañaron contra él, se mofaron, se burlaron, los insultaron, le rechiflaban. Un grupo de personas incitaban a los habitantes a golpearlo.
lo tomaron y empujaron bruscamente, el hermano Aarón caía y con dificultad se volvía a poner en pie, al hacerlo lo tiraban al piso nuevamente, aquello se convirtió en un riesgoso atentado, estaban dispuestos a matarlo en su loco agravio. Un hombre que presenciaba la insurrección observó cómo los policías lo golpeaban y le querían llevar preso, este desconocido se compadeció y les preguntó por qué lo querían capturar, ellos respondieron, los curas de la iglesia solicitaron a la presidencia municipal que le diéramos un escarmiento a este, aleluya, y lo retiráramos del lugar, porque todo aquel que no es católico, es un peligro para la nación. Aquel hombre insistió a los policías que no lo siguieran golpeando, que no era un delincuente, hasta que finalmente lo soltaron. De cualquier manera, la chusma a empellones e insultos lo llevó hasta la orilla de la ciudad. El populacho no cesaba de lastimarlo, hasta que ese hombre desconocido se enfrentó a la turba y les dijo, déjenlo. ¿Qué mal les hace? Sus palabras no son agresivas, habla del Evangelio y del amor de Dios. De súbito llegó la calma, poco a poco la gente se fue retirando hasta que los dos hombres quedaron solos. Después de un silencio el hermano Aarón extenuado se miró fijamente, estaba lastimado y herido sin quejarse le dijo, Dios le pague por lo que ha hecho por mí. El hombre se retiró sin despedirse y se perdió en el horizonte de los alrededores de Tepic. El hermano Aarón cuando recordaba este suceso decía, sin duda ese hombre fue un ángel de Dios. Nacimiento de su hija María. En el transcurso del año 1929, el hermano Aarón se trasladó con su esposa y su pequeño hijo Pablo a unos cuartos de la calle 6A del sector Hidalgo. Era una vieja construcción que había sido convento, se localizaba a un costado del Teatro Degollado. Aunque las dos piezas en que vivían eran pequeñas, aprovechaban el espacio para reunir cerca de 10 hermanos para orar y alabar a Dios. La agresiva incomodidad de los vecinos se hizo presente, sin embargo ellos cantaban sus himnos, oraban y leían la Biblia, soportando estoicamente el tenso ambiente que se generaba por la intolerancia de los demás inquilinos. El día 10 de junio del mismo año nació su segundo descendiente, fue una niña a quien llamó María. Su arribo provocó gran alegría y felicidad a la familia, pues aumentó aún más la fe del hermano Aarón, evocó con satisfacción el milagro de Dios al sanar a su esposa estéril, aunque recordó con entrega y fe el tiempo de vida para su hijo Pablo, recordando la palabra de Dios, con él tu fe será probada. Suspiró profundamente y con amor y ternura observó a su hijita dormida, llena de vida y saboreando un sollozo pensó, para ella no hay tiempo de vida definido. La tomó en sus brazos y levantándola la presentó a Dios. Asimismo tomando tiernamente a su hijo Pablo, añadió, Señor, prepárame para aceptar tus designios, hazme fuerte ante mi esposa, que mi fe sea el apoyo fundamental para seguir predicando tu evangelio. Primer lugar formal para alabar a Dios. En 1930, se produjeron algunos hechos que favorecieron la obra misionera del hermano Aarón. En Tequila, Jalisco. Tiburcia Villegas, simpatizante que había escuchado la predicación, al quedar gratamente impresionada, consideró conveniente proporcionar al hermano Aarón el domicilio de su cuñada para que la localizara en Guadalajara y le hablara de la doctrina. Se trataba de la señora Felicitas de Chávez que vivía en la calle Jarauta esquina Confederación. Esposa de Jesús Chávez, hombre generoso que le había permitido vivir entre los muros que tenía en el terreno inmediato a su casa. Qué coincidencia, esta familia recibió con gusto al hermano Aarón y tal fue su entusiasmo que construyó un cuarto para que se reunieran los hermanos con tranquilidad. Fue el primer lugar formal para celebrar reuniones dedicadas a alabar a Dios. La velada de oración sustituye al velorio. Ese mismo año ocurrió el deceso de la madre del apóstol Aarón Joaquín González. Este suceso llamó poderosamente la atención de los hermanos que se reunían en la casa del hermano Chávez, cuando al asistir al velorio de la hermana Margarita González de Joaquín, el siervo de Dios explicó que convenía que esa práctica fuera sustituida por una velada dedicada a la oración y los cantos, alternados por cortas explicaciones referidas a que la muerte de los creyentes es solo un intermedio que anuncia la cercana venida de Jesucristo, en consecuencia, la tristeza debería transformarse en alegría, porque dice la Biblia,
los muertos en Cristo resucitarán primero. En Tizapán el Alto, Jalisco. El hermano Aarón estaba convencido de que su destino era predicar donde fuera y a cualquier tipo de persona. Su ánimo espiritual se manifestó en su paso por Tizapán el Alto, pequeño pueblo de acendrado catolicismo. Se colocó en una esquina de la plaza principal y con la Biblia en su mano, habló, enseñó, exhortó, la gente lo rodeó, pese a que era desusado que un civil ejerciendo su libertad de expresión, exhibiera públicamente sus ideas religiosas y más aún, cuando su predicación era anticlerical. El grupo ya excedía a las 100 personas. Repentinamente, se iniciaron las burlas y los insultos, cuando llegó un grupo acompañado de unos soldados que indignados gritaban, el padrecito dice que aquí somos católicos y para los que no lo sean, castigo. Castigo. La horda, movida por la desesperación y el odio, amarró al hermano Aarón y pidió a los soldados que lo colgaran. No lejos estaban unos árboles. La turba enloquecida escogió el lugar ante el griterío y a las voces de que lo cuelguen. Que lo cuelguen. El hermano Aarón respiraba su muerte, su fin estaba cerca. Él nunca había tenido miedo de morirse y menos ahora. Oró a Dios, por el pensamiento le pasaron toda la gama de emociones espirituales, sus sensaciones de cercanía con Dios y su misión evangélica que llegaba a su fin. Preparada la soga y a punto de iniciarse la ejecución, el hermano Aarón dijo: Capitán, como reo de muerte, concédame el último deseo, como lo establece el código militar. El capitán, sorprendido, le preguntó: ¿Cómo lo sabes, si tú eres un simple forastero? Él contestó: yo fui militar, estuve en el ejército bajo las órdenes de Paulino Navarro y Marcelino García Barragán. Al escuchar estos antecedentes el soberbio capitán se transformó, una mueca de disgusto e impotencia se dibujó en su rostro y mirando a la multitud enardecida, en voz alta les dijo: no podemos matar a este hombre. Como voy a ahorcar a alguien que ha sido militar, ordenó inmediatamente a sus soldados que disolvieran a la multitud. Poco tiempo después, dirigiéndose al hermano Aarón le sugirió alejarse del pueblo inmediatamente.